Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 1.25 correspondiente al capítulo 1, definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.25 nos dice, en el circuito de la figura, aquí tenemos la figura, hallar la tensión constante V, esta tensión, sabiendo que la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 5 ohmios, es de 14 amperios. Entonces, tenemos una tensión V, una intensidad de corriente I que está circulando por el circuito. Tenemos una resistencia de 2 ohmios que está en serie con 3 resistencias que están en paralelo. Como dato nos dan que la intensidad de corriente en la resistencia de 5 ohmios es de 14 amperios. Es decir, por esta resistencia va a estar circulando una corriente de 14 amperios. Si ya tenemos la intensidad y ya tenemos la resistencia, ¿qué podemos hallar? Sabemos por fórmula que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces podemos hallar el voltaje aquí en la resistencia de 5 ohmios. Por tanto decimos que el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es igual a la intensidad, que es 14, por la resistencia, que es 5, dándonos como resultado que el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es igual a 70 voltios. Si tenemos el valor del voltaje aquí en la resistencia de 5 ohmios, como estas tres resistencias están en paralelo, ¿qué quiere decir? Que sus voltajes son iguales. Es decir, el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es igual al voltaje aquí en la resistencia de 10 ohmios y el voltaje aquí en la resistencia también de 10 ohmios. Entonces, el voltaje en 5 es igual al voltaje en la resistencia de 10. Luego, como es igual a 70, el voltaje en la resistencia de 10 también es 70. Ya sabemos entonces el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí. Si tenemos el voltaje de 10 y tenemos la resistencia, nuevamente aplicamos esta fórmula. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, que nos falta la intensidad. Entonces la intensidad de corriente en la resistencia de 10, que es aquí y también es aquí, es igual al voltaje, que es 70, sobre la resistencia, que es 10, dándonos como resultado que la intensidad es 7 amperios. Ya tenemos entonces la intensidad y el voltaje aquí, la intensidad y el voltaje aquí, y la intensidad y el voltaje aquí. Luego, como esta corriente, que es I, está ingresando hasta aquí, se mantiene siendo I, pero luego al ingresar se va a dividir en tres corrientes, que serían la corriente en 10, en la resistencia de 10, la corriente en la resistencia de 5 y nuevamente la corriente en la resistencia de 10. Pero estos tres valores ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Decimos que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. Entonces, I debe ser igual a la corriente en 10 más la corriente en 5 más la corriente en 10. Y como esos valores ya lo tenemos, decimos I es igual a 7 más 14 más 7, dándonos como resultado que la corriente es igual a 28 amperios. Ya tenemos esta corriente, ya tenemos aquí los valores de tensión y de corriente. ¿Qué nos falta? Decimos que aquí ya tenemos la resistencia y ya tenemos la corriente I. ¿Qué nos faltaría? El voltaje. Y el voltaje en la resistencia de 2 ohmios sería igual a la corriente, que es 28, por la resistencia, que es 2, dándonos como resultado el voltaje igual a 56 voltios. Como nos piden el voltaje en la tensión constante V, entonces, para determinarlo, este voltaje es igual al voltaje que hay aquí, que tenemos en la resistencia de 2, y el voltaje que hay aquí. Pero en este circuito, recuerden que en este circuito que está en paralelo, si lo recortamos, este circuito que está en paralelo, podemos cambiarlo por una sola resistencia y el voltaje sería el mismo, porque el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí es el mismo. Entonces no es necesario que nosotros sumemos 3 veces el voltaje, solamente una vez. Entonces decimos el voltaje en 2 más el voltaje
en este circuito, por ejemplo, podemos decir el voltaje en 5, podríamos haber dicho el voltaje en 10. ¿Por qué? Porque son iguales. Acá lo tenemos, voltaje en 5 es igual al voltaje en 10. Entonces, el voltaje V es igual a la suma del voltaje aquí con la suma del voltaje aquí. El voltaje sería igual entonces al voltaje en este circuito, que es 70, porque aquí lo vemos, voltaje en 5 es igual al voltaje en 10 igual a 70, más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, que es 56, dándonos como resultado que V es igual a 126 voltios. Y ese sería lo que nos piden en este ejercicio. Esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.